Seguimos con la lista de las moléculas. Para la molécula que tiene 5 pares de electrones, ya habíamos visto que la forma era bipiramidal trigonal, que es esta forma que vemos aquí. Son como, podemos imaginarnos dos pirámides de base triangular unidas por sus bases. Un ejemplo de ese tipo de moléculas es el pentacloruro de fósforo. Y cuando uno de esos pares de electrones es no enlazante, tenemos el tipo de molécula AX4E1. La forma es de balancín o de sub y baja, acá podemos verlo. Por un lado, la disposición electrónica es muy similar a la de bipiramidal trigonal. La vemos aquí, vemos que es el mismo esquema de moléculas, solo que acá lo tenemos invertido 90 grados. Y la diferencia, además de que el par de electrones no enlazantes está representado en color amarillo. Pero cuando vemos la geometría de la molécula, acá sí, la forma de la molécula es de balancín o de sub y baja. Podemos verlo aquí en esta imagen. Cuando la molécula tiene 2 pares de electrones no enlazantes y 3 enlazantes, o sea, son 5 también pares de electrones en total, la geometría de la molécula es en forma de T. Vemos también acá que la disposición de los pares de electrones es similar a la de bipiramidal trigonal y a la que tenía la forma el tipo de molécula AX4E1. Y por último, cuando hay 3 pares de electrones no enlazantes, el tipo de molécula AX2E3, vemos que la disposición electrónica también es similar a todos los otros casos anteriores, a los 3 casos anteriores que hemos visto, pero la forma de la molécula en este caso es lineal. Pasamos ahora al caso en el que existen 6 pares de electrones. Como habíamos visto en la primera tabla que vimos, la disposición electrónica en ese caso es octaédrica. Y cuando un par de electrones es no enlazante, el tipo de molécula es AX5E1, la forma de la molécula, o sea, la geometría, será de pirámide cuadrada, que es esta que estamos viendo en la imagen. Cuando existen 2 pares de electrones no enlazantes, cuando el tipo de molécula es AX4E2, la forma es cuadrada plana. Vemos que los 2 pares de electrones no enlazantes se disponen en esta posición, lo más alejados unos del otro. Y por último, cuando hay 7 pares de electrones alrededor de un átomo central, el tipo de geometría, la disposición de los electrones, es bipirámide pentagonal. Acá podemos imaginarnos como si fueran 2 pirámides de base pentagonal unidas por su base, una hacia el lado de arriba y otra hacia el lado de abajo. Y cuando tenemos un par de electrones no enlazantes y 6 pares de electrones enlazantes, la forma es de pirámide pentagonal. Esta es la forma en la que se disponen los electrones. Y por último veremos algunas aplicaciones de la geometría molecular. Dijimos al comienzo de este video que una de las razones por las que nos interesa conocer la geometría de la molécula es para ver si la molécula es polar. Entonces veremos un ejemplo de aplicación unos ejemplos de aplicación acerca de la polaridad. En el caso del trifluoruro de boro, BF3, el tipo de molécula es AX3, es trigonal plana. Acá vemos la representación de la estructura de Lewis. ¿Y qué podemos decir acerca de la polaridad? El átomo de flúor es mucho más electronegativo que el átomo de boro, por lo que el flúor va a tener una tendencia a atraer a los electrones del enlace hacia sí, por lo que tenemos una pequeña carga negativa sobre el átomo de flúor y una pequeña carga positiva sobre el átomo de boro. Y eso provoca la existencia de un momento dipolar que vemos representado con la letra griega mu, que es una magnitud vectorial que depende de la diferencia de electronegatividades entre los dos átomos de un enlace. Como es una magnitud vectorial, lo vemos representado con una flecha en dirección hacia el átomo más electronegativo, hacia el flúor. O sea, en otras palabras, es una medida de la polaridad del enlace.
Cada uno de los enlaces de esta molécula son entonces enlaces polares. Todos tienen su momento dipolar idéntico, pero con direcciones diferentes, ya que, como vemos en la imagen, esta molécula tiene una forma triangular plana con un ángulo de 120 grados entre cada enlace. Para ver la polaridad de la molécula como un todo, realizamos la suma vectorial de cada uno de esos momentos dipolares. El ángulo entre ellos, como dijimos, es de 120 grados, por lo que si sumamos tres magnitudes exactamente iguales, pero con una disposición vectorial de 120 grados cada una, obtendremos como momento dipolar total un valor igual a 0. Por lo tanto, esta molécula de trifluoruro de boro no es polar. Pasemos al ejemplo de la molécula de agua. La estructura de la molécula es esta que tenemos en la imagen. Eso es lo que nos dice la estructura de Lewis. Como hemos visto en este video, el ángulo entre los átomos hidrógeno, oxígeno e hidrógeno es de 104,5 grados. Y como el átomo de oxígeno es más electronegativo que el átomo de hidrógeno, se ubica una pequeña carga negativa sobre ese átomo, lo que nos genera a su vez un momento dipolar, que vamos a representarlo como en el caso anterior con estas flechas, y vamos a tratar de sumarlos, hacer la suma vectorial, para ver cómo resulta el momento dipolar total. Si hacemos la suma vectorial de vectores en esta disposición, tenemos un momento dipolar total distinto de 0. O sea que la molécula de agua sí es una molécula polar. Como último ejemplo, vamos a ver a la molécula de tetracloruro de carbono. La disposición electrónica en este caso es tetraédrica. Son 4 pares de electrones enlazantes alrededor del átomo de carbono. Y como el átomo de carbono no tiene pares de electrones no enlazantes, el tipo de molécula es AX4, por lo tanto, la forma de la molécula, si nos fijamos en la tabla, será también tetraédrica, de la misma forma que la distribución de electrones. A su vez, el cloro es un átomo más electronegativo que el carbono, por lo tanto, se generará también un momento dipolar. En cada enlace del cloro con el carbono se genera una misma magnitud de momento dipolar, pero con dirección diferente, o sea, hacia los vértices de ese tetraedro imaginario, que como ya vimos, el ángulo que forman los pares de electrones en cada caso es de 109,5 grados. Por lo tanto, si realizamos la suma vectorial de los momentos dipolares, acá los disponemos en esa posición con un ángulo de 109,5 grados, como ya vimos, todos los ángulos en este caso son de 109,5 grados, son todos ángulos iguales, o sea la molécula es simétrica con un centro de simetría sobre el átomo de carbono. Por lo tanto, el momento dipolar total también es igual a 0. Ese es el valor que nos daría si realizáramos la suma de esos momentos dipolares. Como conclusión, podemos decir que las moléculas que contienen enlaces polares alrededor de un centro de simetría presentan un momento dipolar total igual a 0. Por lo tanto, si la molécula es simétrica, sabemos que el momento dipolar será nulo.